Plumeros, bienvenidos una vez más a La Pluma Oculta, el rincón donde las historias más inquietantes cobran vida y los secretos más oscuros se desvelan. Hoy les traigo un relato que cambiará para siempre la forma en que ven a un personaje icónico. Porque detrás del marinero que conocemos como Popeye, hay una historia que jamás nos contaron. Una historia que no está llena de fuerza y valentía, sino de misterio, oscuridad y una isla que guarda secretos que nunca debieron ser desenterrados. Prepárense para descubrir la verdadera historia de Popeye, un relato que desafía todo lo que creíamos saber. Abróchense bien, porque una vez que crucemos esta puerta, no habrá marcha atrás. La verdadera historia de Popeye. En una pequeña y deteriorada taberna portuaria, en un rincón olvidado de la costa de Maine, un anciano de ojos hundidos y voz rasposa bebía su 10º vaso de ron. Nadie sabía su verdadero nombre. En el pueblo lo llamaban simplemente Popeye. Siempre estaba allí, sentado en la misma esquina, mascando un puro apagado, como si esperara algo. Nadie se atrevía a preguntarle sobre su pasado, pero todos sabían que las leyendas que rodeaban su vida no eran simples rumores. Aquella noche, un joven periodista llamado Ethan, ávido de historias oscuras y desconocidas, decidió acercarse al viejo marinero. Había escuchado de su existencia en foros de conspiraciones, donde algunos afirmaban que la verdadera historia de Popeye estaba ligada a eventos oscuros, desapariciones inexplicables y una isla que no aparecía en ningún mapa. «Señor, ¿puedo invitarle una copa?», preguntó Ethan con cautela. El anciano levantó la mirada. Sus ojos azules como el océano se encontraron con los de Ethan. «No te interesará lo que tengo que contar, chico. Es mejor que sigas tu camino. Escuché que hay más en su historia de lo que la gente cree, que la isla donde trabajaba no era como las demás. Quiero saber la verdad», insistió Ethan. Popeye suspiró, encendiendo el puro por primera vez en años. «La verdad», murmuró, «es algo que nadie debería buscar». Tras un largo silencio, el anciano comenzó a hablar, su voz cargada de un peso que parecía aplastar el aire en la taberna. Cuando era joven, trabajaba en un barco de pesca. Un día, fuimos enviados a una isla en medio del Atlántico para recoger una carga especial. No aparecía en los mapas, pero el capitán nos aseguró que era un encargo bien pagado. Se llamaba Isla Espectral. Ya el nombre era suficiente para poner los pelos de punta. Popeye hizo una pausa, sus ojos fijándose en el fondo de su vaso. Cuando llegamos, la isla no tenía nada de especial a primera vista. Rocas, un faro abandonado y una pequeña cabaña. Pero lo que no sabíamos era que esa isla tenía secretos que no deberían haber sido desenterrados. Ethan, fascinado, se inclinó hacia adelante. ¿Qué encontraron? Había un laboratorio oculto dentro del faro, continuó Popeye. Era un lugar donde los hombres de ciencia experimentaban con plantas marinas. Decían que habían descubierto una especie de espinaca que podía aumentar la fuerza humana más allá de lo imaginable. Pero esas plantas no eran normales. Tenían un brillo extraño, como si estuvieran vivas de una manera que no podíamos entender. El anciano apretó los puños, sus nudillos blancos. Nos pidieron que probáramos la sustancia. Decían que era segura, que nos haría invencibles. Algunos de mis compañeros lo hicieron. Y sí, se volvieron más fuertes, pero también comenzaron a cambiar. Su piel se tornó pálida, sus ojos inyectados de sangre, y entonces empezaron a oír voces. Ethan sintió un escalofrío recorrer su columna. ¿Voces? ¿Qué decían? Decían que la isla los llamaba, que les pertenecía. Algunos se volvieron locos, se lanzaron al agua y nadaron hasta desaparecer en la oscuridad. Otros simplemente se desvanecieron.
Yo nunca toqué esas malditas plantas, pero ellos me obligaron a quedarme. Querían que fuera el próximo. Popeye dejó caer su puro y lo aplastó con furia. Lo que pasó después es algo que no puedo olvidar. Pero si quieres saberlo, tendrás que escuchar hasta el final. El periodista no podía apartar los ojos del anciano. ¿Qué pasó en esa isla, Popeye? ¿Cómo logró salir de allí? El anciano lo miró con una mezcla de desafío y tristeza. Si sigues queriendo saberlo, chico, prepárate para enfrentarte a cosas que harán que tus peores pesadillas parezcan juegos de niños. Ethan asintió, incapaz de resistirse a lo que estaba a punto de descubrir. Y así, el anciano marinero continuó su relato, llevando a Ethan y al oyente hacia los oscuros secretos de la isla espectral, donde la fuerza no era un don, sino una maldición. Popeye tomó un largo trago de su vaso, como si necesitara fuerzas para continuar. Su voz, ahora más grave, llenó el silencio de la taberna. Después de ver lo que esas plantas les hacían a mis compañeros, intenté escapar, pero la isla no quería que me fuera. Cada vez que intentaba acercarme al bote, algo me impedía llegar. Era como si la niebla se espesara, como si las sombras me cerraran el paso. Mis compañeros, los que aún quedaban cuerdos, empezaron a actuar raro. Decían que la isla nos estaba probando, que solo los dignos podían sobrevivir. Popeye hizo una pausa, frotándose las sienes como si intentara borrar recuerdos que lo perseguían. Una noche, mientras dormíamos en la cabaña, escuché un ruido, como un crujido profundo que venía de las entrañas de la isla. Me desperté y vi que uno de los hombres, Martín, no estaba. Salí corriendo al faro y allí lo encontré. Estaba comiendo esas malditas plantas, como si fueran la única comida en el mundo. Pero no era hambre lo que tenía, era desesperación. Ethan estaba absorto en el relato, sintiendo cómo la piel se le erizaba con cada palabra. ¿Qué le pasó a Martín? Se levantó lentamente. Sus ojos brillaban con un verde enfermizo, y su cuerpo parecía más grande, más fuerte. Pero no era él. Había algo más en su mirada, algo que no era humano. Me dijo que las plantas le habían mostrado la verdad, que ahora entendía lo que la isla quería. Intenté razonar con él, pero se lanzó hacia mí como un animal. Apenas logré escapar de allí. El anciano marinero cerró los ojos un momento antes de continuar. No era el único. Los otros también habían comido las plantas, y todos empezaron a cambiar. Sus voces se volvieron más graves, sus movimientos más bruscos. Era como si algo dentro de ellos los estuviera transformando en bestias. ¿Y tú? ¿Cómo lograste sobrevivir?, preguntó Ethan, ansioso. Encontré un viejo cuaderno en el laboratorio del faro, escrito por uno de los científicos. Decía que las plantas no eran de este mundo, que habían llegado con un meteorito que había caído cerca de la isla hacía décadas. Las habían estudiado, tratando de entender su origen, pero en el proceso desataron algo que no podían controlar. El cuaderno tenía instrucciones para detener la influencia de las plantas, pero requería algo de ellas, algo que nunca pensé que tendría que hacer. Ethan se inclinó hacia adelante. ¿Qué era? ¿Qué hiciste? Popeye apretó los dientes, su rostro endureciéndose. Tuve que consumirlas, pero no como ellos. El científico escribió que, si se mezclaban con sal marina y se quemaban antes de ser ingeridas, el efecto era diferente. La planta daba fuerza suficiente para resistir la llamada de la isla, pero también dejaba una marca, algo que nunca desaparece. El anciano levantó una mano temblorosa y mostró un pequeño tatuaje en forma de espiral en su muñeca. Esto es lo que me quedó, un recordatorio de lo que hice para salir de allí. Ethan sintió que su garganta se secaba. ¿Y los demás? ¿Qué pasó con ellos?
Se volvieron monstruos, dijo Popeye con un susurro. No había forma de salvarlos. Lo único que pude hacer fue sellar la entrada al laboratorio y huir en un bote pequeño que encontré cerca de la playa. Pero incluso mientras remaba podía escuchar sus gritos y juraría que la isla misma me estaba observando. El periodista estaba boquiabierto. ¿Y la isla? ¿Qué pasó con ella? Popeye se encogió de hombros. Nunca volví, pero he oído rumores. Algunos dicen que la isla desapareció del mapa después de una tormenta. Otros dicen que todavía está ahí, esperando que alguien más llegue. Todo lo que sé es que no se puede escapar de su influencia por completo. A veces, cuando cierro los ojos, escucho ese crujido, como si me llamara de vuelta. Ethan no sabía qué decir. Las palabras del viejo marinero resonaban en su mente, mientras 1.000.000 de preguntas se arremolinaban en su cabeza. Popeye lo miró fijamente. Ahora que lo sabes, muchacho, es mejor que olvides esta historia, porque si sigues buscándola, puede que encuentres algo que no puedas manejar. Ethan tragó saliva, pero algo en su interior ya había decidido que no podía dejar esto atrás. Había algo más en la historia de la isla espectral, algo que el viejo no había contado, y él estaba dispuesto a descubrirlo. Ethan no podía quitarse la historia de Popeye de la cabeza. Durante semanas, investigó cada rincón de Internet, cada registro de barcos desaparecidos en el Atlántico, cada rumor sobre la isla espectral. Mientras más información recolectaba, más claro le quedaba que la historia de Popeye no era solo una leyenda. Una noche, encontró un mapa náutico antiguo en un archivo digital. En él había una anotación apenas visible en el mar abierto: Isla Prohibida. Estaba en el área que Popeye había descrito. Sin dudarlo, Ethan alquiló un pequeño barco y emprendió su viaje, decidido a desenterrar los secretos que habían atormentado al viejo marinero. Después de 2 días navegando, las condiciones del mar comenzaron a cambiar. Una espesa niebla se levantó, y el aire adquirió un olor metálico. Cuando la niebla se disipó, allí estaba la isla espectral, tan sombría como la había descrito Popeye, con su faro solitario alzándose entre las rocas. Ethan atracó con cuidado y, armado con una linterna y una cámara, puso pie en tierra. La isla parecía abandonada, pero algo en su atmósfera no dejaba de inquietarlo. Todo estaba demasiado quieto. No había sonidos de animales, solo el murmullo del viento y un crujido lejano que parecía provenir de las profundidades de la tierra. Ethan se dirigió al faro. La puerta estaba rota, como si alguien o algo hubiera intentado entrar con fuerza. Dentro, encontró rastros de la historia de Popeye: viejas máquinas cubiertas de óxido, estanterías llenas de frascos con restos de plantas fluorescentes y un cuaderno polvoriento que parecía haber sido escrito por el mismo científico que Popeye mencionó. Mientras leía el cuaderno, la realidad de lo que estaba sucediendo lo golpeó como un martillo. Las plantas no solo aumentaban la fuerza humana, eran una especie de parásito, una forma de vida extraterrestre que buscaba controlar a quienes las consumían. El experimento había sido un intento fallido de usar esa fuerza, pero la isla misma estaba infectada. Era como si fuera una entidad viva, llamando a las personas para alimentarse de ellas. Ethan continuó explorando, hasta que llegó al laboratorio subterráneo. El lugar era un caos, con cristales rotos y marcas de lucha en las paredes. En el centro de la habitación, un gran tanque de vidrio estaba agrietado, y una sustancia verde y viscosa se derramaba por el suelo. El olor era insoportable. De repente, un ruido detrás de él lo hizo girarse. Allí, en la penumbra, vio una figura alta y encorvada. Sus ojos brillaban con un verde intenso, y su cuerpo parecía retorcido, como si hubiera sido deformado por algo ajeno a este mundo. Ethan
Reconoció inmediatamente lo que era: uno de los hombres de Popeye, transformado en una criatura monstruosa por las plantas. La criatura gruñó y se lanzó hacia él. Ethan corrió por su vida, subiendo las escaleras del faro y cerrando puertas detrás de él. Llegó al punto más alto, donde el mecanismo del faro aún giraba lentamente. Desde allí pudo ver más figuras emergiendo de las sombras. No eran solo una o dos, eran varias. La isla estaba llena de ellas. Ethan, desesperado, recordó lo que Popeye había dicho sobre el sello y el método para detener a las plantas. En su mochila tenía sal marina que había llevado como precaución. Usó el encendedor para crear una pequeña hoguera con los papeles del cuaderno, quemando las plantas que había encontrado en el laboratorio. El humo que emanaba era denso y oscuro, y las criaturas comenzaron a retorcerse y a aullar. Parecía que la isla misma sufría con el fuego, como si estuviera conectada a las plantas. El suelo comenzó a temblar, y Ethan supo que tenía que escapar. Bajó corriendo del faro y se dirigió al bote. Las criaturas lo perseguían, pero estaban debilitadas por el humo. Apenas logró subir al barco y alejarse mientras la isla comenzaba a hundirse lentamente en el océano, como si la misma naturaleza quisiera enterrarla para siempre. Cuando llegó de nuevo a la costa, Ethan sabía que no podía contar esta historia sin ser tomado por loco. Sin embargo, guardó el cuaderno y las imágenes que había capturado como prueba. En el fondo, sabía que la isla espectral era solo una advertencia. Si esas plantas llegaron con un meteorito, ¿qué otras cosas podrían estar esperando en el universo, listas para infectar y destruir? Años después, Popeye nunca supo del viaje de Ethan, pero en su rincón de la taberna, un día sintió que el peso en su pecho disminuía ligeramente, como si, por primera vez en décadas, las sombras que lo perseguían se hubieran disipado. Pero en el fondo del océano, en las ruinas de la isla espectral, las plantas aún brillaban tenuemente, esperando a que alguien más las encontrara. Plumeros, hasta aquí llega nuestra historia de hoy. Pero recuerden, la verdad siempre tiene más capas de lo que imaginamos. ¿Qué habrá quedado atrás en la isla espectral? ¿Será que Popeye fue solo una víctima? ¿O había algo aún más oscuro en su historia? Si te has quedado con ganas de más, ya sabes lo que tienes que hacer. Suscríbete y activa la campanita, porque los misterios no esperan. Dale like si te atreves a adentrarte aún más en las sombras y no olvides compartir este video con tus amigos. O tal vez con alguien que no se atreva a investigar solo. Y, por supuesto, déjanos un comentario. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Quién habría imaginado que detrás de Popeye había algo tan macabro? Nos encantaría leer tus teorías, o si prefieres que te hagamos una visita en tus pesadillas. Recuerda, plumeros, en la pluma oculta, cada historia es solo la punta del iceberg. Nos vemos en el próximo capítulo. Si te atreves,